Si te parece, Violeta, vamos a ir pasando ya la mesa con las queridas académicas que se estarán ya incorporando con nosotras y nosotros, es decir, con Leticia Calderón y Edurne Uriarte. Nuestra querida Ingrucha, pues parece ser que se incorporará la siguiente semana. En esta semana es que ella ya regresa a México, así que esperamos tenerla para el próximo martes, ya nuevamente acá, una vez que ajuste ese jet lag, el famoso jet lag, cuando vienes de un viaje de otro continente con otros usos horarios. Y bueno, pues acordamos con las queridas académicas, pues abordar un tema que pues evidentemente es el tema de la semana, más allá de todo lo que pase, incluyendo los nuevos nombramientos como el que se acaba de anunciar. Claro, la designación, las reglas del juego del partido Morena para elegir a su candidata o candidato a la presidencia de la República. Las reglas parcialmente ya están puestas, faltan todavía precisiones, pero de esto y más vamos a platicar con nuestra querida Edurne Uriarte y con nuestra querida Leticia Calderón. Muy buenos días, compañeras. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, queridas. Bienvenidas. Pues vamos a ver quién le damos primero el saque. Pues ahora le toca, creo que a Edurne, arrancar con el saque. Edurne, ¿qué? ¿Qué dices? No, Leticia. Yo empecé la semana pasada, pero tú empezaste. Órale, entonces vamos con Leticia Calderón, la doctora Leticia Calderón. Pues vaya, hemos estado hablando de distintos ángulos. Acá nos detuvimos un poco, Violeta y yo, Leticia, a revisar también el asunto del método para la elección del candidato o candidata para la presidencia de la República por parte de Morena y su alianza. Así que en un primer saque, ¿cuál es tu valoración de pues la forma en cómo se llevó a cabo este proceso, que pues por la forma en que fue aprobado por todos, pues era evidente que era un texto que ya lo tenían todos, que ya lo habían estado discutiendo y trabajando y prácticamente se llegaron a sentar para ratificarlo, y únicamente lo que veíamos pues eran las corrientes de un candidato o candidata. ¿Cuáles son tus piensos de lo que sucedió, mi querida Leticia? Bueno, pues buenos días, saluditos a todos, todas. Y fíjate que yo creo que es un momento histórico muy importante porque en realidad sí sienta las bases, no quiere decir que modifica completamente, pero sienta las bases hacia un cambio en términos de la forma en que se designa a quien continúa, sobre todo en el caso de que, bueno, potencialmente un partido en el poder como Morena pueda ser pues el que lidere por lo que dicen las encuestas al día de hoy. Pero lo interesante con eso es que sí pone un precedente en términos de, bueno, la necesidad de que no haya un solo ganador en una contienda, que ha sido lo tradicional que ha ocurrido durante décadas en nuestro país. Entonces, hay un ganador que al final subordina a los demás, y esto también tiene complicaciones en términos no solo de rupturas. Claro, en la época del PRI fuerte, esto pues al final de cuentas era el gran Tlatoani y se acababa, pero sí generaba un cierto tipo de no solo de discordia, sino de rupturas y sobre todo un posicionamiento muy potente de quien gobernaba y acababa, digamos, con los otros. Hay un libro muy interesante que muchos de ustedes tal vez recordarán, yo lo leí hace mucho, pero el de la herencia de Jorge Castañeda, que él entrevista sobre todo el dato importante es los perdedores del proceso. Y entonces ahí te da estas pistas de ese sistema político mexicano que estamos dejando atrás. Esta parte donde si lo que ocurre es que hay un candidato a la presidencia, una candidata a la presidencia, pero los que serían contrincantes, digamos, pero del mismo grupo, logran incorporarse de una manera muy digna, muy respetuosa, pero sobre todo, fíjate que ya en un contexto de más equilibrio en términos del poder. Reduce el poder omnipotente que le damos nosotros en términos de nuestro sistema político a la figura presidencial, que vaya que ha sido acotada, fíjate lo que digo, contrario a lo que se piensa. Claro que López Obrador es un presidente súper fuerte en términos simbólicos, en términos de la fuerza que tiene, el liderazgo,
pero Leticia, en términos de equilibrio ha sido muy fuerte lo que hemos visto Leticia, de la manera como se ha contrastado muchas de las propuestas que se han dado a nivel del Congreso y luego en el Senado, pues no han pasado, ¿eh? Y Leticia, estamos temblando, sí, te ¿somos escucho. nosotros? Te escucho yo te escucho Ah, perfecto. es ella. Sí, Leticia, te estabas cortando y casi no te escuchamos el último minuto, te cortaste mucho. No sé si estás cerca de tu módem. No, yo estoy con mi computadora súper bien, pero bueno, no sé qué hacerle. A ver cómo me oyen ahí. No me muevo. Ahí ya te Se oye recuperamos bien. otra vez. Ajá. Bueno, nada más decía y un poco pensaba que me hacía señas porque sé que vamos a cambiar un poco el formato de los tiempos, pero No, tú no, hasta así no en esta semana, la siguiente semana. Ahorita. entendí eso. Ajá. Pero bueno, simplemente decir para cerrar con esto, que creo yo que más allá de los acuerdos que obviamente son internos, que obviamente tienen que haber sentado, tú lo decías muy bien, ¿no? Que ya hay un proceso en el cual todo el mundo había leído las reglas y estuvo dispuesto a aceptarlas. Digo, ahí hay unos impresentables que francamente están coladísimos y que tendríamos que cuestionar, pero fue de estos acuerdos donde también hay que entender, la política son estos acuerdos que uno no ve, pero que se tienen que dar también por los propios procesos en el tema que me digan, y para quien lo ve desde fuera, pues es obvio que a veces es, bueno, pues de levantar la nariz, ¿no? Y decir qué es esto, pero evidentemente el proceso mismo avanza. Lo que vamos a ver ahora va a ser muy interesante, no tanto en el respeto, no de las reglas, sobre todo esta parte que tiene, que creo que podría ser interesante hablarla, la de los medios de comunicación que se destacan, digamos, se describen, sino sobre todo cómo se va a dar el proceso en términos, pues, de evitar el golpeteo, y no tanto por los candidatos, sino también por sus huestes, ¿no? Quienes acompañemos todo este proceso, cómo va a haber una moderación, una prudencia, porque al final ese es el equipo. Y la idea de la continuidad tiene que ver con que el equipo se mantenga fortalecido, se mantenga, digamos, hacia lo que seguiría como etapa, y sobre todo, y ahí le cierro, pues justo frente a una oposición desdibujada que sigue pensando en quién va a ser su candidato, otra vez en la idea de continuar con el viejo régimen, cuando lo que estamos viendo es que podríamos estar en la antesala de un verdadero cambio en esta parte de del cambio de estafeta de una presidencia a la otra. Buenos momentos, interesante, vamos a seguirlo con mucho detalle. Muchas gracias, Leti. Querida Edurne, pues son varios temas que hay que analizar, como ya lo empezó haciendo muy bien nuestra querida Leti. Esto que ella decía era algo que yo también te quería preguntar, o sea, entre los temas, entre los diversos, la valoración que tú tienes sobre los medios de comunicación, ¿no? O se ha planteado que se evitarán, esa es la palabra, ¿no? Se evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación. Y ya, bueno, ya habíamos dado lectura ayer, pero estamos también dándola hoy para que tú puedas también hacer tu valoración, ¿no? Y partidarios del viejo régimen. Sin embargo, bueno, ya ayer vimos también una posición al respecto sobre Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, a pesar de que se firma este acuerdo, él dice, voy a ir a todos los medios que me inviten, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu valoración sobre este? Este es uno de los temas. Y otros dos temas que a lo mejor también podemos ir desgranando, hay muchos, pero esto también de que no habrá debate entre los aspirantes, ese también es otro de los temas. Y el tercero, querida Edurne, te digo, los podemos ir desgranando, pero me parece importante plantearlos. Esta parte que ya decía Ernesto, y que ahí nos detuvimos muchísimo, la parte del método, ¿no? La parte bueno, trabajamos en la academia y muchas veces trabajamos con encuestas y trabajamos también con la parte de la muestra. Es muy, muy recurrente que lo hagamos en la academia y me parece que se ha hablado poco en los medios de comunicación sobre este tema. Y bueno, aquí se ha señalado que la comisión de encuestas será quien elabore el cuestionario y la muestra, pero hasta ahí no tenemos nada más. O sea, no tenemos, se comentó que la propia comisión iba a definir el tamaño de la muestra y que iba a definir el cuestionario solamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu valoración a partir de estos tres temas, querida Edurne? Sí, buenos días. Primero, es martes 13, ni te cases ni te embarques, dice el dicho. ¿Pero ningún martes o solo el 13?
En martes 13, ni te En cases 13, ni te embaraces. hoy. Perfecto. Y en martes en general. Y Así el es que martes en 13 general. por... Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, que empezamos el día con 2 nombramientos muy interesantes, bueno, con 2 eventos que marcó la mañanera hoy. Lo primero, el nombramiento de Alicia Bárcena, a la que tú ya le dedicaste pues bastante detalle. También yo brinqué, me pareció increíble, ¿no? Es bióloga, mucha gente que conozco la conoce, ¿no? Pues desde la escuela y solamente oigo maravillas de ella. Así es que también, digamos, en la parte personal hay muy buenas señales, ¿no? Con Alicia Bárcena, y efectivamente AMLO ya se la quería traer a su gabinete desde hacía mucho tiempo y ella no se dejaba. Así es que qué bueno que esté en esta última parte del trayecto. Y otra señal que me pareció también súper linda es la de Rosa Isela, a quien yo respeto mucho. Tengo un sesgo hacia ella porque de verdad me parece una persona muy hábil, muy inteligente, muy capaz, y la considero una persona honesta. Y ella decide que se queda en la Secretaría de Seguridad, de ahí no se mueve y ahí quiere terminar. Eso significa que ya no es una candidata visible para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ganamos algo y también ahí queda otra vez la Ciudad de México un poco en el ¿cómo se llama? Como en, quién sabe qué va a pasar con ella, ¿no? Entonces tú tocas 3 temas y voy a decir algo brevemente de cada una para que sigamos desarrollando. En el tema de los medios hay 2 discusiones que yo vi como en la opinión pública. Por un lado, esta regla o en el listado de cuestiones que tienen que atender los candidatos está el evitar medios afines a los gobiernos previos, ¿no? Lo cual a mí me parece, por un lado, muy bueno, porque efectivamente incluso da coraje ver a nuestros candidatos del futuro 4T, pues visitando medios impresentables. Entonces, poner ese candado a mí me parecía algo para reflexionar. Entonces, se ha estado debatiendo que si está bien, que si está mal que haya ido Marcelo con Ciro, por ejemplo. Pues yo en lo personal lo puedo ver mal, pero digamos, trascendiendo un poco esa discusión, la pregunta sería más bien, observemos dónde van, con quiénes van, qué nos dicen sus acciones, ¿no? Para Marcelo es un impedimento interesante que lo va a obligar a buscar otras vías de comunicación, porque esos medios son medios donde él parece sentirse cómodo. Y hay también, pues, todo un tema que podemos discutir después sobre estas clases medias e incluso todo un sector de la oposición que estaría, pues, recontento de que Marcelo fuera también el candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, como que el hecho de que se aborden estos medios de la oposición detona otras temáticas que me parecen más interesantes, así deben o no ir, y yo más bien diría, observemos qué pasa ahí, qué dicen, qué nos están revelando del tipo de país que quieren, de la candidatura que quieren. Y por el contrario, tenemos, y a mí me sorprendió mucho de esta semana darme cuenta que tenemos muchos medios de este lado de la cancha, digamos, que son pues prácticamente abiertamente pro Sheinbaum. Es decir, están con la 4T, pero es una 4T que se define a partir de es Claudia. Y en la búsqueda del piso parejo, en la búsqueda del equilibrio y de buscar el movimiento o el proceso de transformación que queremos, yo ahí veo muchas problemáticas y veo muchas tensiones. Entonces, en el tema de los medios, yo nada más sembraría estas dos líneas. En lo de que no va a haber debate, escuché la entrevista completa que hizo Ciro que hizo con Ciro Ebrard, y decía, el debate va a ser inevitable, y yo coincido con él. Eventualmente se van a encontrar, les van a hacer preguntas, van a tener que dialogar. Ahí lo que quieren es evitar confrontación. Para mí, este tema tiene que ver con eso, con evitar la confrontación, pero van a tener que buscar todos nuestros candidatos formas de dialogar con las propuestas que van a hacer los otros candidatos. Y en el tema del método, me parece muy importante que escuchemos y que veamos todo el proceso que se describió el domingo,
porque ahí se rompe todo el tema que quiere generar la oposición de que esto es una simulación, de quererlo comparar con procesos como en el 87 con de la Madrid y en el 99 con Zedillo, porque aquí hay un camino muchísimo más claro, mayor vigilancia, hay muchos huecos todavía como los que tú señalas, en el proceso del diseño del instrumento. Ahí mismo Ebrard decía que todavía están discutiendo, todavía están negociando, pero, por ejemplo, no me acuerdo si fue Alfredo Durazo, ¿no? O si fue Mario Delgado en esa entrevista, en esa conferencia de prensa, que dijo que insinuó que iba a ser una pregunta nada más. Marcelo está diciendo que todavía está por definirse y que todavía están en ese proceso de negociación. Parece que ahí es donde todavía no hay del todo, incluso ahorita, una claridad entre todos de cómo va a suceder, pero lo que yo sí tengo claro cuando escucho esa conferencia de prensa es que hay una serie de pasos que invitan a la transparencia, que invitan a un proceso inédito. Estoy de acuerdo con Leti que estamos viviendo un momento interesantísimo. Me pareció, incluso en términos emocionales, la emoción que me produce la política me pareció muy emocionante. Entonces, voy a dejar estos tres puntos para continuar. Ya, gracias, mi querida Edurne. Bueno, antes de seguir ahí, continuar con esta conversación, quisiera hacer nada más una pausa porque empezamos a leer los chats y nos estamos enterando de lo que está sucediendo con el canal de Julio Astillero. Y tenemos ahí la captura de pantalla del tweet de Julio, que la vamos a poner ahorita en un instante. Ahí te la encargo, Asael, te la compartí. Pero bueno, está notificando que al parecer pues cancelaron definitivamente el canal de YouTube de Julio Astillero. Ya había él acusado, había señalado una y otra vez cómo lo censuraban desde YouTube. Al parecer había ahí algunas personas que se la pasaban denunciándolo y finalmente pues han suspendido al parecer definitivamente la cuenta de Julio Astillero, cosa que nos parece pues en verdad lamentable e inexplicable, porque pues me parece que es un medio de comunicación pues siempre muy respetuoso. Hay canales verdaderamente vulgares, obscenos, violentos, hay de todo, y esos no vemos que los toquen, pero un medio de comunicación que se transmite a través de YouTube y de sus plataformas en redes sociales, además de tener su página web, pues nos parece lamentable. Y el tuit de Julio Astillero, tuiteado hace 58 minutos, dice: YouTube nos ha cancelado nuestro canal. Es decir, ya no es suspendido, ya canceló el canal por presuntas violaciones a las reglas. Es posible, está respondiendo a una persona, Daniel, que los hackers hayan hecho algo para inducir esa cancelación. Hoy transmitiremos a través de Facebook el Julio Astillero y una hora desde Twitter, desde Julio Astillero. Así que bueno, pues es verdaderamente lamentable. Nos parece que YouTube debe una explicación. Nosotros transmitimos desde YouTube, también hemos señalado pues, varias irregularidades, como cuando nos hackearon este medio también, nos hackearon la cuenta de YouTube y pedimos que nos explicaran pues cómo había sido eso, la ruta para pues tomar nosotros también medidas, pero no hay respuestas por parte de YouTube, y es algo que uno lamenta porque de verdad es un medio de comunicación serio, profesional, con una larga trayectoria, y nos parece lamentable porque pues, se pierden, pues no sé cuántos seguidores tendría Julio, pero casi, no sé, 500,000, una cosa así, y pues es casi volver a empezar. Así que a Julio y al equipo de Julio Astillero, pues les mandamos un fuerte abrazo y pues en lo que podamos apoyar. Nosotros como medio de comunicación, pues que ya nos estaremos comunicando con ellos, con ellas, y en lo que nosotros podamos apoyar, pues aquí estamos un fuerte y solidario abrazo
al equipo de Julio Astillero y al propio Julio y familia y demás por este lamentable caso de censura, porque es eso lo que nos parece que es en el caso de Julio Astillero. Una vez hecho esta pausa o esta introducción, pues seguimos con el contenido del programa. Si quieren comentar también algo al respecto, pues por favor, tengan la confianza de hacerlo. Y seguir también con el proceso sucesorio de los nombramientos. Esto que señalaba Edurne, Leticia Calderón, por ejemplo, ahorita se nombró ya la nueva canciller, Alicia Bárcena, pero falta otro nombramiento y que no es un nombramiento menor. ¿Quién va a suceder a Dana Augusto en la Secretaría de Gobernación? Porque es el cierre del presidente, viene un proceso interno y además se van a agudizar las confrontaciones de la oposición y de la delincuencia organizada. Presumimos que también se va a estar agudizando eso, así que no es un asunto menor. ¿Cuál es tu valoración también ahí sobre eso, mi querida Leticia? Sí, gracias Ernesto. Violeta, déjame comentar algo tantito de Julio Hernández Astillero, ¿no? Porque fíjate que, bueno, yo he participado en algún momento, algunas entrevistas y le mando un abrazo solidario, pero lo que también aquí sobresale es, pues, los poderes fácticos. ¡Qué fuerte! Porque no se trata de haber los candidatos en la toma democrática del poder y entonces las urnas y la ciudadanía. No, no, no. Son poderes que están por encima incluso de las propias naciones. ¿Qué es esto que una plataforma que se llama YouTube, porque además no hay opciones, esa es la otra cosa, no permita que se transmita a un canal cuando tú bien lo dices, tiene no solamente toda la seriedad, sino el contenido de quienes, no, olvídate de que lo van a dejar de seguir, o sea, se va a multiplicar por 20, porque justamente lo que esto va a provocar es un volcarse en el apoyo solidario y 200,000 likes y 200,000 seguidores más, te lo apuesto que se van a dar, pero sí llama la atención en términos de que una gran cuestión que ocurre en todo, creo que en todo el mundo, pero lo hemos vivido muy fuertemente en México, recientemente en Colombia, fue un tema muy, muy fuerte, es los medios de comunicación. El control que los medios ejercen sobre la dinámica política, las democracias, es muy, muy, muy fuerte y por tanto, digamos, lo que también los gobiernos democráticos tienen que hacer es justamente empezar a abrir estas opciones. Debe haber alternativas y alguien como Julio Astillero inmediatamente tendría que tener un respaldo, insisto, no solo de nosotros, la ciudadanía, sino también de las propias autoridades, porque esto está por encima. A ver, ¿no? La controversia puede ser de unas cosas que yo no te entiendo técnicamente, pero claramente ahí sí que hay censura. Fíjate qué fuerte. Entonces, la parte dura es que no viene de lo que se hubiera pensado que del gobierno, la deriva autoritaria y todas estas cosas, sino de estos poderes fácticos. Entonces, híjole, si por un lado había optimismo en términos de empezar a ver un cambio de régimen, en términos de las reglas del sistema político mexicano, la otra es que nos topamos de frente, con la cara, con lo que es realmente el poder, pues casi que te diría yo mundial, ¿no? Los grandes poderes. Y dicho esto, me paso a la parte que tú mencionabas de los cambios en el gabinete, porque para mí son centrales cómo se van a dar. A mí me da una esperanza, mucho aliento, mucha alegría el caso de Alicia Bárcena por una razón. Bueno, ya lo decía Edu, además que reitero, y por cierto aprovecho para mandar un abrazo a Ingrid, porque bueno, Alicia Bárcena está en este momento en Chile, es nuestra embajadora en Chile, pero acuérdense que ella fue presidenta de CEPAL muchos años y fue dos cosas importantes. Una, quien hace el vínculo y pone ahí en el horizonte del gobierno mexicano esta estrategia de hacer algo más regional en términos del desarrollo del sureste mexicano, incluir a Centroamérica y todo este proyecto que CEPAL acerca al gobierno mexicano y que López Obrador en su toma de posesión menciona y hace suyo. Entonces, es una cosa que es muy importante porque es un trabajo que se venía haciendo en CEPAL hace mucho tiempo y que hay trabajo e inteligencia técnica, inteligencia intelectual en muchos ámbitos para esa oferta que ahí va, porque creemos que ahí está porque no se menciona del día a día, pero es un proyecto que va avanzando.
Eso es una. Y la otra, que ella fue muy activa en el tiempo de la pandemia para hacer estas alianzas fuertes, importantes, de este proyecto de pensar la salud, no solo como un bien público de derechos humanos, sino como algo más transversal y no solamente nacional. Y son de estas cuestiones donde lo transnacional tiene forma realmente humanitaria de derechos, porque ¿de qué nos sirve nosotros poder, digamos, ir enfrentando el tema de las vacunas en su momento, vamos a decir, o las mascarillas, cuando los vecinos no lo pueden hacer, o lo que pasó con el cierre de fronteras, o en su momento incluso el hecho de que hubo medidas draconianas en otras partes de nuestro continente, pero al mismo tiempo no podían resolver cosas muy básicas? Entonces, creo que con esa visión podemos esperar propuestas interesantes que además, si son acompañadas por, en este caso, en el beneplácito indudablemente del presidente López Obrador, pues yo auguro un final. Olvídense de que empieza a bajar la estrella del presidente en turno. Yo creo que le mete turbomotor a esto y vamos a ver grandes sorpresas. En el tema migratorio ni me extiendo ahorita, pero yo esperaría una apertura, un diálogo, una comunicación de tanto que sabemos, tanto que conocemos, y que desde Relaciones Exteriores vaya que se puede hacer. Ahora, gobernación. Gobernación es digamos, pues es de la vicepresidencia, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, vamos a ver qué ocurre, a quién se designa, porque ese es un mensaje muy fuerte. Me parece que no ocurrirá, pero no sé cómo estén las fuerzas ahí, que Encinas mismo pudiera ser el secretario de Gobernación, alguien muy cercano a López Obrador, pero que tiene una agenda muy comprometida con temas que ya son casi que cuestión personal, como se dice, ¿no? El tema de los 43 de Ayotzinapa, que se ha detenido realmente con ese otro poder fáctico impresionante, que son las alianzas, las complicidades, pues, de la criminalidad internacional. Vaya que lo estamos viendo en vivo y a todo color. Entonces, en este escenario, para mí será muy interesante, se los digo, nada más por la pura agenda migratoria, que es un tema que yo acompaño. Creo que puede ser puede ayudar mucho, puede mover muchas cosas de lo que no necesita el aval, el permiso de los Estados Unidos, como algunos creen, sino al contrario, mucho de lo que se puede hacer desde México, y que no se ha movido, pero que esa agenda podría tener grandes sorpresas, y otras, esperaría yo, en un tiempo que les digo, nada de pónganse el cinturón de seguridad, porque creo que esto se va a poner mejor de lo que pensábamos. Muchas gracias, querida Leti. Pues bueno, muchos temas. Primero, esto que comentaba ahorita Ernesto, le mandamos un abrazo solidario a Julio Astillero, a Adriana Buentello y a todo el equipo de ahí de Julio. Realmente qué pena lo que están viviendo. Es un medio crítico, muy serio, que seguimos y que, bueno, seguiremos, dice Gus Pena, donde vaya Julio y su equipo, ahí estaremos, y así será, como dice ahorita también Leti, que pues esto se va a multiplicar. La gente que lo seguimos pues desde hace mucho tiempo en La Jornada, y ahora pues en este canal que ellos tienen. Así es que pues ahí estaremos, les mandamos un fuerte abrazo frente a esto, pues que sí, es cierto, es una censura, y que realmente pues no es inaceptable, pero bueno, censura al fin. Así es que un abrazo muy fuerte a ellos. Y lo otro, voy a regresar un poquito. Sé que estamos ya ahorita con lo de Alicia Bárcena, que es una noticia, me parece extraordinaria, ya lo decíamos también hace rato. Pues después de Raúl Prebisch, desde mi perspectiva, ella es la mejor secretaria ejecutiva que ha habido en la CEPAL, y bueno, decíamos, ya lo estaremos rescatando, el discurso que tuvo de cierre, pero todos los años que estuvo en la CEPAL, su preocupación, decíamos, pues fue la situación de la desigualdad, la pobreza en América Latina. Y en particular decíamos de la desigualdad porque es el espacio en el mundo más desigual de todo el planeta, y bueno, eso a ella siempre le preocupó hasta el día que se fue como secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y también decíamos el papel que tenía de la inversión extranjera directa a América Latina, que era una forma, la inversión extranjera directa y otros temas como la deuda, de subordinar desde el centro a la periferia, ¿no? También todo este discurso que se va a crear
creando de centro-periferia. Hay muchos temas y entonces pues nos da mucha alegría que también ahorita podamos profundizar, querida Edu, en este nombramiento y en el que viene, ¿no? En el que viene el secretario de Gobernación. Quizá nos llevemos también otra sorpresa, así como nos la hemos llevado, aunque ya sabíamos que era parte, había sido invitada en este sexenio ella desde el principio, pero bueno, probablemente nos llevemos otra sorpresa en la Secretaría de Gobernación. Pero quisiera regresar también, si están ustedes de acuerdo, en esto del método, ¿no? Que para mí, del método de nombramiento de los candidatos, que para mí es parte de lo fundamental, digo, muy importante el posicionamiento político que está en el documento que circuló el día domingo y que dieron lectura tanto Durazo como Mario Delgado, pero también esta parte técnica, por ejemplo, de esto de las casas encuestadoras, que va a haber 5 casas encuestadoras, una será la de Morena, ¿no? La encuestadora de la comisión de Morena, y las otras 4 casas encuestadoras que pues 2 propondrán cada uno de los candidatos y después se hará o de manera ya... Esta interna de Superbrillo es impresionante. Ay, perdón, no sé qué pasó. Sí, se Un concurso, bueno, sacarán 4 que finalmente serán, y bueno, ahí también no solamente en términos de definir las preguntas, que será muy importante, y la muestra, el tamaño de la muestra, cómo se va a aplicar dónde, en qué territorio, ¿no? En el norte, en el sur, se supone que la muestra tiene que ser representativa, pero también de eso dependerá mucho el resultado que se tenga, pero también, Edu, que era lo que te quería preguntar sobre esta posibilidad de que incluso las casas encuestadoras pudieran tener diferentes resultados. Todavía no sabemos, insistimos, cuál será la metodología, pero ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Sí, yo creo que hay muchas cosas que decir todavía sobre el método, incluido el tema del presupuesto, porque en todo este proceso de campaña tampoco es muy claro todavía de dónde va a salir el dinero, y ese ha sido uno de los grandes temas que se ha mencionado en este tiempo. Ahorita voy hacia las encuestas. También otro tema que es importante es que no es un proceso de precampaña o formalmente. Están definiendo lo que llamaron un responsable, un representante, un jefe de la continuidad de la transformación. Esto es importante porque es justo lo que va a aparecer en esa boleta, ¿no? Porque todo va a ser por, ¿cómo se llama? Simulado en la encuesta, no es la encuesta simulada, es o sea, van a llevar la cajita a las secciones a las que están definidas. Parece ser, según lo que escuché también por Ebrard, que toda esa ruta de los distritos ya está prácticamente definida por la Comisión Nacional de Encuestas. Entonces, por ese lado, la toma de las muestras está más o menos predefinida y parece ser que hay un acuerdo en ese sentido. Pero, y lo que van a hacer es que van a llevar una boleta con un talón. Entonces todas las elecciones, todas las opiniones que recojan de las personas van a estar foliadas, y también van a levantar actas, o sea, va a ser todo un proceso muy cuidadoso. En ese sentido, el proceso del levantamiento está bastante definido, aunque el proceso de la definición del talón como tal, no tanto, ¿no? Ahí todavía, por lo que dice Brad, hay cosas que definir. Entonces, en ese tema todavía hay algunas dudas pero porque están en el proceso, no porque no las hayan señalado, sino porque todavía no están claras para ellos mismos tampoco. Aunque el proceso del levantamiento de las muestras sí. Yo en eso quería agregar también que lo que va a aparecer en el talón es a quién quieres tú como ese jefe de esa continuidad de la transformación. O sea, es un término distinto a quién quieres que encabece la siguiente presidencia, o quién quieres que sea el nuevo candidato a la presidencia, etcétera, ¿no? O sea, entonces por ese lado allí creo que también tienen los candidatos un reto muy importante de comunicar a las personas
este procedimiento y esta etapa en la que está Morena, porque ayer vi que también Movimiento Ciudadano ya metió la primera queja al Tribunal Electoral diciendo que, bueno, pues están adelantando, que hay una serie de irregularidades y demás. Entonces sí es bien importante que tanto el partido como los candidatos sean constantes y consistentes con la información que quieren mandar, porque ahí pueden generar mucha ambigüedad. Entonces, pensando en el proceso y en el método y la pregunta que van a hacer, porque la información que tienen que difundir, las cosas de las que tienen que hablar es por dónde orientarían ellos la cuarta transformación. Eso es lo que tienen que compartirnos, ¿no? No porque son los candidatos ideales a darle continuidad al proyecto y al gobierno de AMLO, ¿no? No porque ellos son los nuevos presidenciables, no, porque ahí entonces me parece que ahí sí se toca un paso delicado en términos legales y que también nos invita a pensar para futuros procesos cómo se deben normar este tipo de procedimientos para que sean completamente legales, completamente transparentes, sin ningún tipo de inconsistencias y no se abran a denuncias, ¿no? De parte de otros partidos o del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí están tocando un tema muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, encuesta simulada se llama. Y frente a esta encuesta simulada, lo que van a hacer es justo lo que tú señalabas. Cada candidato va a poder sugerir 2 encuestadoras. Y esas 2 encuestadoras que cada uno someta como alternativa, las van a meter en una cajita y se van a elegir por al azar 4 encuestadoras. Entonces no hay, al parecer, ningún margen de suspicacia de ningún tipo. O sea, ese paso, hay muchos pasos que están dentro de la metodología que sí son como bastante claros y bastante transparentes. Y esas 4 casas encuestadoras van a ser encuestas espejo que van a empezar en septiembre. Va a haber todo un proceso también de visita, ¿no? Donde se va a priorizar la visita a las comunidades, el diálogo, las asambleas. Creo que eso va a ser muy interesante también para ver cómo se expresan los candidatos, ¿no? A esta posición, hacia cómo ven el proceso de cambio. Creo que eso también va a ser muy, muy interesante. Ebrard en esta entrevista, por ejemplo, ya hablaba de cuestiones de seguridad, ya hablaba de cuestiones de infraestructura, hablaba también de continuar profundizando el tema de la salud y la educación. Él habla de esos 4 temas. Y ahí hay un detalle que no es metodológico, ¿no? Pero que sí tiene que ver nuevamente con esto que digo de las emociones que produce la política, porque se pierde por completo las expresiones de primero los pobres, ¿no? Ese tipo de mensajes que han sido muy poderosos en este gobierno de López Obrador. Entonces ahí también surgen nuevas preguntas, ¿no? No solo hacia Ebrard, sino también hacia Claudia, que del otro lado, pues lo que tiene es como un aire, ¿no? De ser como que naturalmente encabeza todos esos símbolos, ¿no? Digamos, su poder afectivo está más anclado al gobierno de López Obrador, mientras que Ebrard agarró el balón desde el día 1 y dijo, vámonos, y esta es mi línea, y le está imprimiendo desde el día 1 su personalidad, ¿no? Entonces hay ganancias y hay pérdidas en eso que son importantes de ver, pues en un proceso de levantamiento justo de encuesta, pero que pues tiene siempre un alto grado de subjetividad, y ahí lo importante pues en el momento en que eso suceda, que no será, que será pues próximamente, hay que estar atentos hacia cómo se definen esas preguntas. Ebrard decía en esa misma entrevista que los van a reunir, que se van a definir entre todos, que va a haber un acuerdo. Entonces, una vez más, me parece que el proceso está sucediendo de una manera muy, muy, muy interesante. No sé qué más agregar, Violeta. No, muy bien, querida.
Gracias, mi querida Edurne. Yo quisiera rescatar también, Leticia, la primera intervención que tenía Edurne con respecto de los medios de comunicación. Y a mí me parece interesante también la parte esta que señaló Edurne, y en algún momento tú también, Edurne decía, bueno, es que sí, hay varios medios de comunicación que están a favor de Claudia Sheinbaum. Y pues, y los medios más corporativos pues se identifican que están a favor de Marcelo Ebrard. Entonces, claro, ¿quiénes tienen más audiencia? Pues los medios corporativos que los medios no corporativos. Y me parece interesante esta parte que señala Edurne, de poner atención de los y la candidata, la manera de conducirse, a qué medios van, a qué se están prestando y a qué no. Pero también una revisión por parte de la audiencia a nosotros como medios de comunicación. O sea, por ejemplo, tenemos ahí esta imagen de la revista Contralínea. Esa es como la nota ahorita de ellos, la nota principal. PGR anuló asistencia jurídica de Francia y Suiza en expediente de Marcelo Ebrard. Esa imagen de la portada es muy parecida a otra que ahorita en un momento más les vamos a pasar, pero que pues al parecer Vadillo tiene algún problema con Ebrard y pues lo golpean, y ahorita pues que ya vienen en el momento en que se precisamente inician las campañas, pues también van a iniciar los golpeteos. Y me parece interesante también que la gente pueda medirnos a nosotros si nos estamos inclinando a favor de una candidata, de un candidato, y la manera en cómo nos podemos estar conduciendo. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto también? Sabes que yo creo que eso es un poco prematuro y muy a primer saque, porque en realidad van días y cómo se va a decantar cada medio, y además de cada medio, y vaya que tienen voces cada medio no corporativo, ¿no? Y que tienen una diferencia muy grande. No, digo, yo incluso no podría comparar unos con los otros. Digo, los podemos encasillar si quieres, pero yo no sé si haría un análisis así ya tan general. Lo mismo diría de los medios corporativos, porque también incluso entre los medios corporativos ha sido muy interesante ver cómo ha habido las últimas, incluso semanas, diría yo, pues ante la contundencia del Estado de México, lo que ocurrió ahí y la ridiculez con la que salieron a decir que estaban casi que hay tiro, ¿no? Esa expresión que se me hace tan chistosa, la señora Kenia López o algunos otros de Marco Cortés. O sea, fue tal el ridículo que los mismos locutores, comentaristas de los medios de comunicación corporativa, incluso de los más conocidos, pues la verdad sí ya empezaron a marcar distancia. No es que se van a decantar por otra cosa, pero incluso ya observando con más atención, dándole mucho más cobertura al proceso que está teniendo Morena, por obvias razones, por una cuestión de claridad en dónde se está moviendo, digamos, el balón de lo político relevante. Y en ese sentido, pues, por eso yo diría, a ver, espérense tantito, porque ni hay unos que, a ver, si sacan un reportaje, te entendería yo, lo creería así, pues, ni lo tienen de ayer, ni lo tienen de mañana, pero entenderán ellos que es la oportunidad periodística para, evidentemente, que se anota. Pero diría eso a bote pronto. La otra es que la oposición... Sí, dime. Nada más, si me permites, para precisamente abundar sobre Yo, por ejemplo, tengo respeto del trabajo que han hecho, y de hecho, el trabajo original, tenemos ahí la otra imagen que la vamos a poner, si se ve esa portada con esa fotografía de Marcelo Ebrard, en realidad corresponde a esta nota que se publicó Contralínea en noviembre de 2011, ¿no? Estaba todavía como jefe de gobierno y estaba por salir Marcelo Ebrard, y hacen un retrato. En realidad es un buen trabajo periodístico porque retrata pues unos excesos tremendos ahí de Marcelo y su
y Óscar Argüelles de gastos pues, exorbitantes y absurdos de varios viajes que hacen a los Estados Unidos. Y ahorita saca sobre esta nota, regresamos a la imagen anterior, precisamente la primera que te envié, y también el presidente López Obrador, ya en algún colega de Contralínea, en algún momento también lo quiso señalar a Ebrard, y López Obrador lo acotó, le dijo, no, tú ya estás jugando políticamente por un candidato u otra, y por ahí no le voy a entrar, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Que tendremos nosotros que tener cuidado de por dónde nos estamos inclinando, o si nos estamos inclinando por alguien, pues a lo mejor decirlo abiertamente y no jugar a papeles que creo que no nos tocan como medio de comunicación. Perdón, nada más era para complementar esto que había señalado y por qué lo había señalado. No, y yo creo que la propia diversidad, por ejemplo, en Rompeviento, la propia diversidad de quienes han invitado a opinar o a hablar, pues ya te da un montón de matices y de perspectivas, incluso en cada tema ha habido, ¿no? Posicionamientos diferentes. Yo te digo, yo tendré mi opinión, pero incluso te digo que yo acompaño el proceso, pero ni siquiera me quiero meter porque yo aquí tengo mis comentarios, pero a lo que decía Edu ahorita, por ejemplo, claramente Claudia Sheinbaum ha hecho 2 o 3 declaraciones que ya son como un eslogan, ¿no? De que la continuidad es no regresar al neoliberalismo. Digo, del cual no hemos salido, pero es un mensaje fuerte, ¿eh? Es un mensaje potente, porque eso implica tener como mucha claridad desde dónde nos estamos moviendo, además, teórica y analíticamente. El eslogan, por lo menos el de hasta ahorita, de Marcelo Ebrard, es sonríe, no, la fuerza es contigo, no, pero es sonríe, todo va a estar bien. Pues, ¿qué está mal o cómo? Pues no está mal, el supuesto nuestro es que va bien, y entonces en todo caso, que vaya requete bien, ¿no? O sea, sería lo de Delfina en el Estado de México. O sea, ya, si le empiezas a buscar en el contenido, lo han pensado. Digo, ellos vienen pensando esto hace a lo mejor 10 años, ¿no? Ni siquiera es de ahorita. Entonces, sí creo que va a empezar a decantarse en términos de qué están no ofreciendo así abiertamente, pues porque va a haber una cantidad de momentos en los cuales cada uno diga de cosas diferentes, y también dependiendo el público al que se dirijan. Y ahí me entro con lo de los medios de comunicación. Pues es obvio que los medios de comunicación pues van a ir donde está la nota, y sobre todo los corporativos, y pueden buscar muchas formas de cubrir los eventos que se lleguen a dar, y que haya entrevistas incluso que puedan ser terciarias, pero lo que vende también, pues es tener la entrevista directa. ¿Cómo lo aprovechen o no? Y también en eso hay un universo muy grande, porque no se nos puede olvidar que de repente algunos de estos personajes pues tienen amistad incluso con algunos de los comunicadores, pero hay algunos que son impresentables en términos ya de un imaginario colectivo, y que incluso ellos mismos casi que se verían ridículos entrevistando a una Claudia Sheinbaum, a un Marcelo Ebrard, a otros no, porque al contrario, no han buscado esos espacios de manera permanente, pero creo yo que además, ojo con esto, la campaña estrictamente empezaría el lunes que entra, ¿no? O sea, por lo menos ese acuerdo entraría en vigor a partir del lunes que entra. Por eso tal vez este saque de Ebrard de decir, pues voy mientras en esta escena de sentarse frente a un comunicador como Ciro Gómez Leiva, que por cierto también tiene a Pigmenio Ibarra en uno de sus mesas, ¿eh? O sea, también los mismos medios corporativos han tenido esta cosa de ir jugando, y que claramente, si tienen digamos, tres dedos de inteligencia y la tienen, pues han ido mesurándole en algunos, dándole más voz a algunas propuestas, han ido metiendo algunos, digamos, perspectivas que no son necesariamente el golpismo tan brutal, aunque lo que hay que ver mucho es el coro, porque ese coro, que a veces es más secundario, repite y repite y repite un discurso en el que dices, a ver, no corresponde, ¿no? Da más un ejemplito, el tema del peso respecto al dólar. Por años, por décadas, por siglos, vamos, hemos escuchado esto de la fuerza simbólica incluso de nuestro peso o nuestra debilidad respecto al dólar. Y ahora, voceros diciendo
que no, eso es más bien, habla de la fuerza del peso, de la debilidad de la economía. A ver, ¿no? Pues obviamente ya no tiene correlato, les digo, ya más allá de lo técnico, pues con lo simbólico que hemos construido como discurso colectivo. Entonces, ya, se oyen fuera de lugar, no tienen como una capacidad ya de convencer, pero hay un coro y un golpeteo permanente, y en ese sentido, solo cierro con esto, y es, la oposición, por favor, ¿qué les pasa? Hacer del amparo, el amparatazo, ¿no? Como yo no sé, y de toda la ruta legislativa, su propuesta para detener un proceso. Yo no digo que no observen las cosas que pueda haber que no están bien y que los otros se fijen, y ni modo que no se van a fijar, hombre, también tienen consejeros y lo arreglan y se acabó, pero hacer de su propuesta de oposición la ruta de lo judicial, ¿no? El famoso lawfare, intentarla a lo básico, a lo pedestre, me parece de una pobreza. Me parece, para decirlo en caricatura, cómo estamos frente al cambio que puede ser realmente muy interesante de una primer saque de lo que será la historia del siglo XXI, ¿eh? O sea, también no estoy diciendo que sea la gran propuesta, pero que va a ser esto de, a ver, siéntense, discutan, pónganse de acuerdo, y por eso lo técnico creo que para mí es secundario, porque el método es el acuerdo y el acuerdo es el método. O sea, que estén de acuerdo es como lo que al final de cuentas es lo que sostiene. Pero decía yo, frente a ese gran momento, pues una senadora queriendo entrar a decirle al presidente que ella no dijo lo que él dijo que dijo, porque ya la oímos, ¿me entienden? No hay balance, no hay capacidad de poder ver una cosa que está en un nivel moviéndose, dimensionándose, acordándose entre gente que busca el poder, o sea, ni más ni menos. Y otra es pataleando, poniendo amparos, hablando que esto, aquí hay una ilegalidad posible y potencial, dice Luis Carlos Ugalde. O sea, denles propuestas a la oposición, y yo creo que en este desdibujamiento pues se crece más el proceso y mediáticamente se vuelve más atractivo para los medios que lo que quieren es vender, ¿no? Los corporativos, de seguir y de tratar estas entrevistas y buscar a toda costa pues tener estas notas con los personajes del momento, que sería en este caso, pues sí, los que están en Morena. Muchas gracias, querida Leti. Pues otro de los temas, bueno, ayer nos enteramos que Claudia Sheinbaum citó a todo su gabinete, lo vimos, y anunció su salida para el día 16 de junio, y también hay una convocatoria que se está dando también de un encuentro ciudadano al Monumento a la Revolución el día jueves. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto y en particular dos temas, querida Edu? Esto que dice por qué votar por ella, pues por venir de una carrera científica y por haber participado desde los 15 años en una larga lucha social. Pero vamos a ver un videíto, vamos a ver los dos primeros minutos de este videíto que ella pues ayer estuvo ahí con su gabinete y que lo pudimos escuchar. Sí. El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo
Ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años. Que he gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hasta ahora, las encuestas previas que se han realizado nos colocan en el primer lugar y estoy segura que seguirá siendo así. De acuerdo con el INEGI, 67.5% de las y los mexicanos están muy dispuestos a tener una mujer presidenta. Pues Edu, ¿cuál sería tu valoración? La primera mujer en encabezar los destinos de México y el 67% de los mexicanos y mexicanas están dispuestos a tener una mujer presidenta. ¿Qué decir sobre esto, querida? Bueno, en sí mismo me parece grandioso, ¿no? Es decir, nada más que sea una mujer y el 67% opina que ya estamos en un buen tiempo para una mujer, pues suena ideal, ¿no? Ahora, yo quiero retomar un comentario que me pusieron aquí que decían que ya sabemos por dónde me estoy decantando, ¿no? Y quiero agarrar ese comentario porque justo va al centro del debate público que estamos teniendo actualmente. O estás con Claudia o estás con Ebrard, ¿no? Bueno, hay muchos noroñistas, o sea, ya ahí como que se dispersa un poco más con los demás y justo pensando en el discurso de Claudia, pues el único que no ha hecho un comentario público, que no ha dicho si se retira o no, que no ha hecho nada, es Velasco, ¿no? Pero igual que Claudia, con un evento en el Monumento a la Revolución, que una vez más ella, si algo ha hecho Claudia en este último año, es irse rodeando de todo este espíritu que arrastró el movimiento de AMLO y de la 4T, ¿no? El espíritu revolucionario, el espíritu, o sea, no es casual que se vaya al Monumento a la Revolución, yo creo que todo eso está como muy planteado y muy orientado en ese sentido. Tampoco me parece casual, y a lo mejor tiene razón Leti en decir que es muy pronto, pero yo sí suelto esta pregunta, ¿no? Porque no me parece casual tampoco que en este último año lo que vamos viendo es un movimiento como central de la 4T, con figuras públicas centrales, que poco a poco van empujando hacia es Claudia. Y del mismo modo, hay algunos medios de comunicación, por ejemplo, lo que pasó con Contralínea, o sea, yo siento que Contralínea no solamente ha girado cada vez más hacia la 4T, sino cada vez más hacia es Claudia. Y ahorita voy a retomar el comentario que me hicieron. Eso no significa que yo no estoy con Claudia, significa que tenemos que ver dónde han estado nuestros personajes en estos últimos 6 meses para no ir tan lejos, ¿no? Y cómo se han ido acomodando, porque eso se ha construido como, ¿no? O sea, no es como natural y, ay, amanecí y se me ocurrió que va por aquí. No, eso se ha ido construyendo y tienes una alianza desde el partido y tienes unas opiniones también desde los medios de comunicación. Eso es lo que ha ido tejiendo la gente que va con Claudia y se ha ido construyendo esta visión de que es ella, al punto en que si tú haces preguntas sobre todo esto, parece que no quieres que sea ella, ¿sí? O sea, si a mí me hubieran preguntado hace un año, cuando nadie estaba hablando de Claudia, yo la veía y me parecía este símbolo, tal cual, me parecía que era ella la que encabezaba la 4T, la que representaba todos estos cambios, pues casi de una manera natural, o sea que teníamos un candidato allí ejemplar, ¿no? Y en este último año, Claudia también ha dado señales de una
tremenda inexperiencia e insensibilidad con varias comunidades y organizaciones civiles que son bastante cuestionables, y también ha tenido sus periodicazos, ¿no? Y esos tampoco se retoman, o sea, cuestionamientos serios de qué está pasando de dónde se está financiando todo eso, ¿no? Y entonces, pues yo me coloco desde otro lugar donde creo que es bien importante no olvidar que estamos en un proceso de cambio, que queremos un proyecto de más largo aliento, y que si están esos dos candidatos allí es que porque cualquiera de los dos, con sus defectos, con sus cuestionamientos, puede encabezar esto, ¿no? Y desde la opinión pública ya se está generando, incluso desde voces del partido, una imagen de que Ebrard ¿no? No se dice así, pero se generan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo recibo el comentario de ya sé por dónde se está decantando, yo me estoy decantando por el proceso y por la transformación, porque es aquí, ¿no? No tenemos otro movimiento, no tenemos otra fuerza estructurada que esté mirando procesos de cambio, que esté planteándose estos procesos de definición de los candidatos, ¿no? Decía Mario Delgado que teníamos que acabar que teníamos que guardarle un minuto de silencio al dedazo, porque ahora sí se moría, ¿no? Bueno, pues entonces si queremos eso, tenemos que, entre todos, y justo era el tema que te quería comentar, Violeta, que el fenómeno de la unidad que está tratando de generar López Obrador, desde la reunión que tuvo en el restaurante, hasta los puntos que están marcados, no son cualquier cosa esos puntos que están planteando de unidad en los comentarios que lanzaron el domingo, cómo los estamos trabajando y cómo efectivamente los podemos ver desde los medios de comunicación. Y yo sí creo que nunca es tarde para hacernos preguntas, y no es temprano tampoco para hacernos preguntas, como decía Ernesto, sobre las preguntas, los cuestionamientos que les podemos hacer también a nuestros medios. ¿Cómo van a manejar estos ya prelanzamientos a todo este discurso que hay que manejar? Porque también ahí está Noroña, ya sale también, no sé si vieron el video de, ¿cómo se llama? De se me van las cosas. ¿De qué partido? De nuestro senador impresentable, Monreal. Manuel Velasco. No, ese ya. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. No se registre, por favor. No, Monreal, ¿no? Okay. Monreal ya empieza, ¿no? Y empieza en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, alcaldía. Ya. Pues gracias, mi querida Edurne. Leticia ya se tiene que ir y también ya se nos acabó el tiempo. Así que, Leti, ¿con qué te despides? Una reflexión final. Híjole, pues nos va a dar para hablar muchísimo. Yo creo que no es, digamos, que una cosa también tiene que ver con cómo lo puede ver uno en términos de personales, así, y otra es como abriendo más el panorama, porque al final de aquí va a salir un candidato que tendrá la solvencia y el respaldo, pues, de la inmensa mayoría de quienes han apoyado este proceso. Entonces, creo que también el tiempo de la descalificación tiene que ser, ¿no? Cuidado. Digo, uno dice lo que piensa, pero que también tenga esta parte donde no lo visceral nos domine, y creo que hacemos buena ruta en ese sentido. Y pues yo nada, agradecer siempre de la invitación, y bueno, que también, como dice Edu, hay impresentables ahí, y que bueno, uno quisiera no tener ni siquiera que mencionarlos. Que me aterra eso, que estén ahí, pero pues se colaron 2 por ahí. Ok, pues Leticia y Edurne, muchísimas gracias, como siempre, les mandamos un fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias. Abrazo, querida Julio. Hasta luego. Gracias. Pues sí, son momentos en los que se van a ir marcando y decantando unos y otros. Y bueno, lo que me parece importante, Violeta, es tratar de estar colocando pues las piezas de cada uno de los candidatos, candidatas, y nosotros pues tener el compromiso de, pues sí, tratar de ser lo más neutrales y equitativos, particularmente con los candidatos y candidatas
que están ahí de manera, pues, que no están ahí por querer agarrar después un hueso, pero sí pensar, por ejemplo, en Claudia Sheinbaum, en Marcelo Ebrard, en Gerardo Fernández Noroña y en Adán Augusto, que me parece que son los candidatos que están pues de manera mucho más fuerte e importante, y que además procuré nombrarlos, Violeta, si podemos, gracias. Me parece importante el ir colocando, por ejemplo, como medios, el empezar a nombrarlos conforme a las estadísticas que han ido arrojando, ¿no? En primer lugar, a Claudia Sheinbaum, después a Marcelo Ebrard, después a Gerardo Fernández Noroña y en cuarto lugar a Adán Augusto, aunque creo que se han manejado de otra manera, pues las encuestas que han incorporado a Noroña, pues comúnmente está arriba del secretario de Gobernación, Adán Augusto, así que también tratando de honrar esa parte, pues colocarlos de esa manera, ¿no? Así es, Ernesto, pues como decían ellas, tenemos muchos temas que ir analizando a partir pues de este encuentro, Ernesto, que hubo el pasado lunes, que después derivó. Hemos visto incluso los encabezados el día de ayer en varios periódicos que ahí se discutió el documento que finalmente se firmó el fin de semana, ¿no? En el encuentro ya en Morena, Ernesto, y bueno, esto dará para mucho y pues seguiremos discutiéndolo a lo largo de estos días y meses, Ernesto, así es que pues no vamos a concluir ahorita, no nos vamos a poner de acuerdo también, ¿no? Cada quien tiene una posición distinta y bueno, como medio de comunicación me parece importante presentar los diferentes ángulos, ¿no? Que ya habrá muchos en las diferentes mesas y opiniones que tendremos también a lo largo de estos meses, Ernesto, y de eso se trata también, ¿no? No me parece, bueno, esto que decían, que se decanten, no, me parece que hay que presentar los diferentes ángulos y a partir de ahí, pues analizar las diferentes propuestas, Ernesto, que decíamos, ¿no? En una de las preguntas que les hacíamos a ellos, a las académicas, pues esta parte de que no se va a poder tener un debate entre los candidatos y bueno, pues eso también nos parece cierta limitación en el sentido de ver las diferentes propuestas que tendrían que debatir cada uno de ellos, Ernesto. Así es, Violeta. Yo creo que son situaciones que tendremos que ir viendo. La sugerencia es que, mire, nosotros podemos tener simpatías por una candidata o un candidato. Personalmente, Violeta y yo podemos tener simpatías hacia una u otra persona, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo importante por mantener el equilibrio y que las y los candidatos pues tengan la misma oportunidad de poder charlar y tratar de no estar, o si hacemos críticas, pues las vamos a hacer por parejo, o si tenemos reconocimientos, pues lo vamos a hacer por parejo, así como le hacemos con la administración del presidente y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos tienen luces, todos tienen sombras, y nuestra chamba es esa, estarle colocando esos distintos ángulos y que usted no nos haga caso a nosotros, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni a la otra, ni a la otra, sino que con base a todos los elementos que usted nos escucha aquí y en otros medios de comunicación, pues usted se forme su propio criterio y que no le estemos induciendo hacia un lado o hacia otro. Creo que ese es el compromiso que nosotros podemos asumir con usted en ese sentido.